invincible. A 18 kilómetros del Cairo, posadas en la meseta de Giza, se encuentra uno de los monumentos más conocidos de Egipto y también uno de los más antiguos del planeta, las pirámides de Giza, construida por los egipcios en 2500 a.C. Hay tres pirámides principales en Giza, Keops, Kefrem y Miserino, aunque no son las únicas. La pirámide más grande y famosa es la de Keops, también llamada la Gran Pirámide de Giza. Esta cuenta con 140 metros de altura y 230 metros de base. A pesar de sus casi 5000 años de antigüedad, esta maravilla del mundo antiguo sigue en pie. Lo fascinante de esta maravilla del mundo es que su veracidad no está comprobada, ya que al declararse maravilla del mundo en el siglo IV, Babilonia ya había sido destruida, por lo que no se pudo comprobar su existencia. Aún así, existen varias teorías del por qué los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos. Una de ellas es que Nabucodonosor II lo mandó a construir como obsequio para su esposa en el siglo VI a.C. La segunda teoría está basada en una leyenda. Se dice que la reina de Asiria, Semiramis o Shamuramat, la construyó durante el siglo IX a.C. Según las historias, los jardines colgantes de Babilonia habrían consistido en una edificación compuesta de terrazas escalonadas, construidas con grandes piedras. Se estima que para el riego de los jardines utilizaron una máquina similar a una noria hidráulica que llevaba el agua hacia arriba. Los arqueólogos han encontrado en las ruinas del Palacio del Sur un pozo que estiman por sus características podría ser asociado al riego de los jardines. Éfeso, Asia Menor, a 50 kilómetros del sur de Esmirna, Turquía. Se le construyó en honor a Artemisa, la diosa griega de la caza y la naturaleza, un gran templo. Este era de pequeñas dimensiones y estaba rodeado por un bosque con enormes columnas a cielo abierto. Las columnas tenían una base de 1,5 metros de diámetro y una altura de casi 20 metros, y estas contaban con decoraciones. En el centro se encontraba el pequeño templo que albergaba la estatua de la diosa Artemisa. El templo se edificó en el siglo VI a.C. y en el año 356 a.C. fue incendiado por Heróstrato y se volvió a reconstruir. Fue saqueado por Nerón, destruido por los godos en el año 262 a 263 después de Cristo, y sus restos aprovechados como cantera por los bizantinos. Actualmente queda muy poco de él. Élide, noreste del Peloponeso, cerca del valle del río Alfeo. Los antiguos griegos erigieron un santuario ofrecido a Zeus. La estatua de Zeus en Olimpia fue una escultura elaborada por el famoso escultor Fidias sobre el 436 a.C., en lo que actualmente se conoce como Olimpia, Grecia. La estatua medía aproximadamente 12 metros de alto. Zeus fue esculpido en marfil, y los detalles dorados eran de oro macizo. Según Pausanias, Zeus aparecía sentado en un trono con el torso desnudo y el manto en torno a las piedras. Llevaba la cabeza coronada de olivo y la mirada dirigida hacia abajo le daba un aspecto partenal. En la mano derecha sostenía a una Nike, la diosa de la victoria, y en la izquierda el cetro rematado por un águila. El manto estaba adornado de lirios y las sandalias eran de oro.
En el año 394 fue transportada a Constantinopla, la actual Estambul, donde se dice que fue destruida por un incendio provocado por los fanáticos cristianos de tiempos del emperador bizantino Teodosio II. Este fue un monumento funerario construido en Halikarnaso, la actual Bodrum, al sureste de Turquía por Artemisa II. A mediados del siglo IV a.C., tras la muerte de su hermano y esposo, el rey Mausolo de Caria, Asia Menor. En su construcción participaron los mejores artistas de la época: Piteo, Briaxis, Leóchares, Scopas y Timoteus. El mausoleo está dividido en tres partes: un podio de planta cuadrangular, una columnata intermedia con 36 columnas y un cuerpo piramidal decorado por una cuadriga. El monumento está adornado con estatuas de mármol que representan caballos y hombres. En el siglo XIII, un terremoto derribó la parte superior del monumento y sus restos fueron utilizados por los caballeros de Rodas para construir el castillo de Bodrum. Aunque ahora solo quedan unos cuantos restos, el lugar sigue siendo visitado. El coloso representaba a Helios, dios del sol, y estaba colocado en la entrada del puesto de Rodas, actualmente conocido como Mandraki. Sus 37 metros de altura permitían que los barcos pasaran por debajo de sus piernas abiertas. La gigantesca estatua fue construida por el escultor de Rodas Cares de Lidios, aproximadamente en el año 312 a.C., que necesitó 12 años para terminarla. La base era de mármol blanco y la estatua fue gradualmente levantada con acero y piedras sobre los que se depositaban capas de bronce. En el año 227 a.C. fue derribado por un terremoto, a solo 56 años de su construcción. Ubicado en la isla de la que toma su nombre, el Faro de Alejandría es considerado como una de las estructuras más altas que el hombre pudo construir antes de nuestra era, y se calcula que pudo llegar a medir más de 130 metros de alto. Su construcción estuvo a cargo de Ptolomeo I, sucesor de Alejandro Magno, quien fundó Alejandría en el delta del Nilo, junto a la isla del Faro. Fue construida para facilitar el transporte durante las horas de menos luz y fijar una referencia terrestre que ayudará a los navegantes. Los expertos han concluido que el faro estaba compuesto por bloques de piedra clara, probablemente caliza, y estaba compuesto por tres partes principales. Así, tendría una base cuadrangular, un cuerpo octagonal y una pequeña cúspide circular que sería donde se ubicase la luz que serviría como referencia a los navegantes que se acercaban a Alejandría. El faro fue construido poco más del año 305 a.C. y su destrucción fue causa de varios terremotos ocurridos en el año 956 y otro ocurrido en el año 303. Sus restos fueron utilizados en el año 1480 por el sultán de Egipto para construir una fortaleza. Si te gustaron estas impactantes maravillas del mundo, dale like al video y suscríbete al canal. Hasta la vista, brothers.